qué fue lo que ocurrió el 5 de mayo. Para hablar sobre este tema nos acompaña Pedro Miguel González, el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático, bueno, político, exdiputado. Bienvenido, señor González, aportado. ¿Qué tal, Juan Alberto? Saludos a toda la audiencia. La pregunta de salida, ¿qué salió mal con la derrota del PRD que llegó hasta este punto el 5 de mayo, en su opinión? Bueno, desde el principio del gobierno podía advertirse que iríamos hacia una derrota segura en el año 2024, en la medida en que el presidente Cortizo y su equipo de gobierno decidieron gobernar por su cuenta, sin tomar en consideración todos los planteamientos que habíamos hecho a lo largo de 10 años en oposición y principalmente luego de que constituimos o logramos generar una visión del desarrollo nacional que denominamos Visión 2050, en la que asumíamos una serie de compromisos y bueno, las decisiones del gobierno iban en contrasentido de lo que habíamos planteado durante el tiempo que tuvimos en oposición y de lo que planteamos en la campaña del 2019. Se ubicó en los puestos de jerarquía gente con poco liderazgo, con poca proyección, con poca capacidad, y se tomaron decisiones, ya te digo, a contrapelo de planteamientos como, por ejemplo, la renovación sin más ni más del contrato ley de Panama Ports. Después de 20 años de estar cuestionando aquella equiparación que hizo la presidenta Mireya Moscoso de manera inconstitucional, este gobierno decidió sin más ni más prorrogarle bajo condiciones que no eran las que se establecieron en el año 97 la concesión a Panama Ports, por ejemplo. Todos los cuestionamientos que hubo sobre las contrataciones durante la pandemia, aquel escándalo de los ventiladores, se generó una coyuntura en la que cuando se cerró el telón de ese episodio, los funcionarios más destacados y más reconocidos de la administración salen con la doctora Turner y se quedan exactamente los funcionarios cuestionados. Es decir, la credibilidad del gobierno de una gestión con transparencia, de una gestión que combate la corrupción se perdió en ese momento. Y de ahí en adelante, pues, una serie de decisiones que nos llevaron a la crisis de julio del 22, en la que teníamos un gobierno muy débil, sin vocerías, sin enlace con los distintos actores sociales que estaban protestando en las calles, lo que demostró pues una gran debilidad por parte del gobierno, una gran incapacidad y una serie de concesiones que se vieron obligados a hacer. Y además, pues finalmente ya como corolario a esta gestión muy cuestionada, el tema del contrato ley que se pretendió imponer de manera inconstitucional respecto a la mina. Entonces, todas estas cosas generaron la tormenta perfecta para el PRD. Nosotros podíamos anticipar desde hace 3 o 4 años un resultado como el que tuvimos, es decir, que el PRD perdiera, pero jamás pudimos anticipar que iba a ser tan catastrófico. La semana pasada, decía, hubo una reunión de la dirección del partido en la que la información que tenemos, ellos plantean que el que perdió las elecciones fue José Gabriel Carrizo, pero el PRD ganó las elecciones. Sí, bueno, de Y hecho, lo dicen porque obtuvimos X cantidad de votos cuando suma los votos de todas las elecciones. Lo cierto del caso es que perdimos el gobierno, perdimos en la Asamblea Nacional 22 de las 35 curules que teníamos. Y además, ahora tenemos menos representantes y menos alcaldes que en la vuelta pasada. Y aún así, tenemos una dirección del partido que parece querer aferrarse a esa posición y nos obligaría a nosotros a generar todo un movimiento dentro del partido para lograr que se acorten los tiempos de la reestructuración del partido. usted ha pedido la renuncia del CEN, del PRD. ¿Eso va a ser suficiente para hacer resurgir el PRD? No, mira, yo pienso que lo primero es eso. O sea, lo primero que tendría que haber es un recambio en el liderazgo del partido. Nosotros tenemos una experiencia importante, comprobado en la historia, hace 30 años atrás, después de la invasión, el PRD regresó al poder en menos de 5 años. Nadie podría anticipar que eso hubiese ocurrido. ¿Por qué ocurrió? Ocurrió porque hubo un cambio en el liderazgo. Porque había una distancia enorme entre el liderazgo que se proyectaba en el año 94 versus lo que tuvimos hasta el año 89. En 5 años el PRD pudo reestructurar, en menos de 5 años, reestructurarse, reorganizarse y presentarse con una nueva cara
a la sociedad panameña y con un equipo de gobierno, no como en el caso de este gobierno, un grupo muy reducido de funcionarios sin experiencia que llegaron a hacer más de lo mismo, a utilizar sus posiciones de poder para hacer negocios y no para resolver los problemas del país. Ahora dependería no solamente de que haya este recambio en el liderazgo, sino de que quienes asuman el liderazgo del partido sean gente que tengan claridad de hacia dónde llevar no solamente al partido, sino de presentarle una propuesta a la sociedad panameña que sea viable y que se distancie mucho de lo que ocurrió con esta administración. Ahora, pero la actual dirección del PRD, por ejemplo, el diputado Vinicio Robinson ha señalado efectivamente de que sí tiene que haber una reestructuración, pero dice que no quiere que esa reestructuración se haga con los traidores. Eso, ahora, pero, digamos, evidencia que una fisura ahí que no se va a resolver, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los traidores? O sea, ¿cómo los identifica? Solo 1 de cada 5, quizás menos, pero solo 1 de cada 5 miembros del partido que salieron a votar, votaron por nuestro candidato presidencial. Hubo un rechazo de más del 80% de los miembros del partido que salieron a votar a la propuesta presidencial y al liderazgo del partido. Ellos deben reconocerlo. Ellos están en una fase de negación, si se quiere. En psicología es un mecanismo de defensa muy, muy común, muy usado por el ser humano, que es la negación. Bueno, ellos están en fase de negación. Pero lo cierto del caso es que estamos dentro del partido de aquellas personas que podemos hacerles ver la realidad. Y no va a tomar mucho tiempo hacerlo. Ahora, recuerdo que antes de la llegada de Carrizo y volver al poder, y mientras usted estaba como secretario general del partido, planteaba la idea de que una figura política es el secretario general y otro es el candidato a presidente. Eso sucedió en el caso de cuando usted estaba al frente del PRD, lo cual fue distinto a lo que ocurrió en otros procesos donde normalmente, igual en el PRD, el secretario general del partido era el candidato a la presidencia. ¿Eso considera que funcionó? Usted mencionaba de que había como que fortalecer al partido, enfocarse más en fortalecer esa estructura. Que esa estrategia habría que retomarla, repensarla para... Mira, en el PRD hay un debate que quizás subyace ahí de forma inconsciente para muchos, quizás para la inmensa mayoría de los miembros del partido, pero el debate es del partido electoral y clientelista en el que hemos degenerado versus un partido programático con una propuesta genuina de desarrollo y de transformación de la sociedad, que es el partido que deberíamos ser, no el partido que somos. Ese es un debate que ha tenido enfrentamientos. En el año 2016 logramos ganar la dirección del partido, o sea, la mayoría de los miembros de la dirección del partido, y logramos acomodar al partido para estar justo en la posición de ganar las elecciones en el 19 y presentarle a la sociedad panameña una propuesta de transformación, que es la que mencionaba hace un rato el presidente Cortizo y su equipo de gobierno lanzaron al cesto de la basura. Yo creo que eso es importante retomarlo. El tema del secretario general, fíjate la diferencia. Cuando yo decidí no correr a ningún cargo y la mayoría de los miembros todos los que ganaron dentro de nuestra expresión no corrieron a ningún cargo de elección, fue para hacer un trabajo institucional en favor del partido. Nito Cortizo gana con solo el 33%, 1% menos que José Raúl Mulino, pero gana 35 escaños y con su alianza 40. Es decir, se hizo un trabajo para lograr un resultado porque la dirección del partido estaba concentrada en obtener ese resultado. Igual para representantes, para alcaldes, para los gobiernos locales. No es la situación ahora. Ahora tenemos una dirección política que se degradó para hacer el comando de campaña de un precandidato presidencial primero y luego un candidato, sin una estrategia definida, y aquí están a la vista los resultados. Yo creo que es importante que nosotros insistamos en ese concepto, de que aquellos compañeros que dirigen el partido lo hagan de manera institucional y aquellos que van a hacer gestión de gobierno u ocupar cargos electorales de gestión también se dediquen a ese trabajo. O sea, nosotros podemos insistir en ello. Lo que sí es cierto es que no existía o no existió en ningún momento la cultura dentro del partido como para que el liderazgo gubernamental con compañeros del partido comprendieran lo que sí comprendió en su momento Pérez Valladares como secretario general o Martín Torrijos como secretario general y presidente, que era apoyarse en la gestión de gobierno en las estructuras del partido. Quizás como Nito Cortizo no lo fue, ni José Gabriel Carrizo nunca fueron dirigentes del partido, a ellos les importó muy poco con la inteligencia colectiva y con el respaldo
que nuestra organización, con tantos profesionales idóneos preparados para la gestión de gobierno, pudieron haberle brindado. Esa es la diferencia entre esas dos gestiones, que fueron bastante mejores que esta que tuvimos ahora. Yo podría resumirte. El resultado de esta gestión fue precisamente ese, el no haber sabido apoyarse en quienes sabían hacer gestión de gobierno, poner gente inexperta, gente sin capacidad y gente que llegó fue para hacer negocios. Ahora, pero eso también plantea el desafío de los partidos políticos en general de reinventarse. Hay gente que plantea efectivamente que los resultados de esta elección evidencian no solamente, bueno, una crisis, digamos, del PRD o de los partidos tradicionales en general, sino del mismo sistema de partidos que está haciendo de aguas en el país. Por supuesto. Es como tú lo dices, o sea, no solo el PRD salió mal librado. Es más, de hecho creo que sacó mejor resultado que los otros dos partidos grandes. Me refiero al Cambio Democrático y al Partido Panameñista, los tres grandes partidos de Panamá, los tres únicos partidos que tienen presencia territorial en todo el país. Entonces hay una desconexión entre el liderazgo político de los partidos y el liderazgo social. Y eso lo vimos reflejado en julio del 22 y lo vimos reflejado en noviembre del 23. El que no sabe leer esto no comprende lo que hay que hacer. Y es precisamente lo que debiera prevalecer en el debate a lo interno de cada partido. En el caso del PRD, la única forma en que nosotros podemos presentarnos con posibilidades de triunfo y de liderizar a la sociedad panameña en un futuro es que nosotros logremos reconectar al partido con la sociedad y sus aspiraciones. Entonces, tú no puedes estar en oposición diciendo, cuestionando la falta de transparencia, la corrupción en la gestión pública y llegas al gobierno y haces más de lo mismo. O sea, la gente se hartó del mismo cuento de cada campaña, los políticos diciendo, cuestionando a los adversarios políticos, pero que cuando llegas hace más de lo mismo. ¿Pero qué sería reconectar con la sociedad? Reconectar con la sociedad es que tú tienes dentro de las estructuras de los partidos, y así nació el PRD, fíjate, el PRD nació enlazado con los actores sociales. Cuando se constituyó el PRD en el año 79, la mayor parte del liderazgo gremial y del liderazgo sindical, del liderazgo campesino, del liderazgo indígena, formaron parte del partido. O sea, hubo una alianza entre las estructuras que tiene la sociedad y el proyecto político de Omar Torrijos de crear una organización de nuevo tipo distinto a los partidos políticos que existieron en Panamá hasta el año 68. Y en lo que ha degenerado el PRD, a lo largo al menos de los últimos, qué sé yo, 28, 29 años, después de unas reformas que se hicieron durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en diciembre del año 95, es un partido tan electoral y tan clientelista como el resto de los partidos políticos de ahora, muy parecido a lo que vivía Panamá en el año 68. Entonces, de lo que se trata es de que tú tengas frentes sectoriales en el partido articulados con el liderazgo político. Te pongo un solo ejemplo. En la crisis de julio del 22, el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, hizo un esfuerzo por conectar. Todo el mundo reconoce el liderazgo del PRD en la comarca Nove Bugle, pero estamos tan desconectados que para que el presidente de la Asamblea Nacional se reuniera con el dirigente de los indígenas que protestaban en el área de Tole, tuvo que ir de la mano de Dimitri Flores, por ejemplo. O sea, un contrasentido. El PRD se fue desconectando de los actores sociales y lo que vimos en julio del 22 y lo que vimos en noviembre del 23 fue al PRD del lado de aquellos que tratan de sostener un muro que se está derrumbando, que es el actual estado de cosas, y la sociedad en las calles. Entonces, ese no es el papel. En todo caso, el partido es el que debería estar liderizando a la vanguardia de los procesos de transformación que debe tener la sociedad panameña y no lo está haciendo. Por eso a ellos hay que darle su camino, su salida, para que llegue un nuevo liderazgo que comprenda estas cosas y pueda conectarse con esas aspiraciones. Ahora, de esta generación. En teoría, parte de la regeneración se espera que llegue de las juventudes del partido, pero, por ejemplo, gran parte de las figuras importantes de la actual juventud del partido del PRD no salieron en las elecciones. Tampoco, digamos, se conozca que hayan presentado algún tipo de discusión política, ideológica sobre la situación del partido o del país. Bueno, esa es exactamente parte de la tarea que está pendiente, ¿no? Nosotros tuvimos una situación durante el gobierno de Juan Carlos Varela, una dirección política que se ancló, igual que lo pretenden hacer ahora, durante casi 30 meses,
Cuando nosotros asumimos el liderazgo a finales del año 2016, nos quedó solo tiempo suficiente para reorganizar el partido y no entrar en la fase aquella de formación y reestructuración de base. Pensábamos hacerlo durante el periodo del presidente Cortizo. Sin embargo, Nito Cortizo decidió aliarse, él y José Gabriel Carrizo, con el sector más atrasado, aquel que nosotros habíamos derrotado en el Congreso del 2016, encabezado por Benicio Robinson. Ellos no comprenden estas cosas, ni les interesa. Así que es importante que se comprenda que dentro de la gestión de una nueva dirección política, una de las tareas es precisamente esa, lograr generar un nuevo liderazgo dentro de la generación que emerge para lograr tener consecuencia y darle continuidad a un proyecto político que está pendiente. En política, Che González, cada vez que un espacio queda vacío de poder, lo ocupa otro normalmente. ¿Cómo interpreta usted la irrupción de las candidaturas de libre postulación en el programa político? ¿Es este vacío que están en los partidos, lo está ocupando las nuevas fuerzas políticas? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo pienso que el hartazgo ciudadano que vimos tanto en el 22 como en el 23 se materializó con un voto mucho más consciente en las elecciones de mayo. Hubo también elementos muy coyunturales como estas dos movilizaciones del 22 y del 23, pero también hubo una manera de refrescarle la memoria y mantener a la gente despierta a lo largo de los meses con todos estos escándalos que hubo a lo largo de la campaña que vimos, cuando sale a relucir apenas parte de la información sobre los auxilios económicos y demás, que bueno, el voto de castigo fue categórico, no solo contra el PRD, sino casi que contra todos los partidos grandes, ¿no? Entonces sí, es algo muy coyuntural. Tendremos que ver por ponerse a prueba qué tanta conciencia hay en estos nuevos diputados o en estos nuevos dirigentes que han entrado a la escena política y su comportamiento en la agenda de los próximos 5 años. ¿Cuál va a ser? ¿Será de la misma categoría que tuvimos con 3 o 4 diputados independientes en la Asamblea Nacional durante el periodo que termina? ¿O veremos a algunos de ellos siendo cooptados, reclutados por otras fuerzas políticas desde las mieles del poder? Hemos escuchado al presidente Mulino decir él no está para estar comprando ni alquilando. Yo felicito y pondero positivamente esas palabras. Hay que ver si en la práctica eso se sostiene. ¿Qué ocurre con su accionar? Yo creo que hay una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque lo que pudiera ocurrir es todavía mucha mayor desilusión si resulta que a la vuelta de algunos años ocurrió más de lo mismo. ¿Tiene pensado Pro Miguel González correr para la Secretaría General del partido? Todavía es muy pronto para decir eso. Sí tengo pensado hacer el esfuerzo que tengamos que hacer para impulsar un proceso de reorganización lo antes posible. Entre antes mejor. Y ojalá la dirección del partido comprenda que ellos no pueden seguir ahí. O sea, hemos tenido el peor resultado de nuestra historia de 45 años y ellos todavía pretenden aferrarse a esa condición. Escuché, no me consta, pero escuché que de la reunión que tuvieron la semana pasada se habló de que a más tardar en un año habría un congreso ordinario. Si eso es así, creo que iríamos por buen camino. Pero conociendo a los actores, ellos pudieran hacer lo mismo que hicieron hace 10 años y aferrarse a su condición y postergar el proceso de reorganización del partido hasta el año 27. Si lo hacen, entonces estarían cercenando las posibilidades de que nosotros podamos presentarnos con mucha mayor fortaleza para las elecciones del 29. ¿Cómo es la figura de Zulay Rodríguez y Martín Torrijos en el sentido de que, bueno, ambas se abrieron electoralmente del partido y tuvieron un caudal importante de votos, ambos? Por supuesto. Entonces, ellos, bueno, Martín Torrijos sí renunció al partido, Zulay Rodríguez confirmó después que no iba a renunciar. ¿Cómo ve estas ambas figuras? Digo, por información también que se conoce, gente del partido votó por ellos. ¿Cómo ve esta figura? ¿Una división? ¿Se puede unificar en algún punto? Bueno, lo ideal es que emergiera un nuevo liderazgo en el partido que pudiera concitar a todos los sectores, incluso a aquellos que se fueron, ahora en esta vuelta con Martín. Ahora, si me preguntas a mí, creo que Martín Torrijos no va a tirar por la borda la acumulación de esta elección. Si tú lo ves a él en redes sociales, lo ves no como alguien que perdió la elección, sino como alguien que acumuló, que ganó hacia el futuro. Y es probable que él esté pensando en un proyecto político alternativo al PRD, como ha ocurrido en otros grandes partidos políticos
en América Latina. Hoy tenemos, por ejemplo, al PRM, al Partido Revolucionario Moderno, gobernando en República Dominicana, una decisión del PRD dominicano, un partido hermano nuestro, y pareciera que lo que discurre en los próximos años es algo similar a lo que ocurrió en otros países de América Latina. Acaba de ganar las elecciones Claudia Sheinbaum en México, Andrés Manuel López Obrador en su momento, muchos de ellos, de los del movimiento Morena, fueron priistas, se abrieron hacia el PRD cuando durante el gobierno de Miguel de la Madrid en el año 82 deciden adoptar las políticas neoliberales, ellos se abren, crean un nuevo partido político, el PRD mexicano, y cuando el PRD mexicano se convierte en un partido igual que los demás, entonces ahora han regresado al poder, llegaron al poder hace 6 años y se han logrado reelegir por haberse aferrado a sus valores y a sus principios originales. ¿Qué es lo que pudiera ocurrirle al PRD si hay una especie de refundación del partido dentro de este proceso de reorganización? Martín Torrijos creo que tiene mucha vigencia política, tuvo un buen resultado. Zulay Rodríguez, para sorpresa de muchos, logró sin estructura tener todavía más votos que el candidato presidencial del PRD. Creo que ella es una dirigente que también tiene vigencia política y ella tendrá que ver qué hace. Creo que han hablado por ahí de expulsarla del partido. Creo que la ley no le permite a ellos hacerlo. Ella estaba, si se quiere, blindada por la ley para correr como independiente. Pero será una decisión de ella, si se va por otra tolda, o si se mantiene como independiente o si se mantiene dentro del partido. Te mencionó el ejemplo de México, donde han salido fuerzas políticas antineoliberales, es el caso de Morena, por ejemplo. En Panamá prácticamente todos los partidos políticos son neoliberales, incluyendo el PRD. Es Entonces, correcto. ¿cómo presentar una alternativa, digamos, que vaya a contramano a lo que toda la oferta dominante es esa? Bueno, es que lo que tendríamos que hacer es exactamente eso. Mira, vienen temas importantísimos. La reforma a la ley orgánica del Seguro Social, sobre todo en el sistema de pensiones. Y todo indica que este gobierno, creo que es el gobierno de corte empresarial o de mayor corte empresarial en los últimos 60 años, por lo menos, pretende ajustar la finanza del programa de pensiones tirándole toda la carga a la sociedad. Es decir, aumentar las cuotas, aumentar los años de cuotas, aumentar lo que se paga todos los meses y aumentar la edad de jubilación y disminuir el cálculo de las pensiones. O sea, todos los parámetros en contra de la sociedad. En un país que tiene riqueza, pero cuya riqueza, producto de la aplicación de las políticas neoliberales, ha quedado en manos del capital transnacional. Entonces, ¿qué debiera hacer el partido de Omar Torrijos? Debiera seguir jugando al juego del neoliberalismo rampante y campante, o debiera regresar a sus raíces, rehacer sus alianzas sociales, lograr impulsar, en todo caso, una nueva relación entre esos actores económicos, me refiero a energía, telecomunicaciones, puertos, por mencionar algunos, porque en el caso de la minería pareciera que esta generación se niega a echarla adelante, pero los recursos del Estado deben ser para beneficio de la sociedad primeramente, no para beneficio de actores transnacionales que son quienes los están controlando. Yo no imagino a un PRD antineoliberal en este momento. Bueno, tú no te lo imaginas. Ni con sus fuerzas políticas, ni sus dirigentes. Bueno, tú no te lo imaginas. Yo me imagino a un PRD reconectado con el movimiento sindical, con el movimiento gremial. Yo me imagino a un PRD vuelto a sus raíces. Porque los sindicatos tienen una relación tensa con el PRD, bueno, los maestros también. Bueno, claro, el PRD está terminando su... que han tenido pero es con este liderazgo. Es con este liderazgo. Y lo que nosotros estamos planteando es un nuevo liderazgo genuinamente torrijista y genuinamente reconectado como el partido que tuvimos en nuestros orígenes. En el momento en que hagamos eso, probablemente podamos tener la misma suerte que tuvo ahora Morena hace 6 años y ahora en esta ocasión. Es volver a nuestras raíces y a nuestros orígenes, es lo que nosotros estamos planteando. Ese es el debate, esa es la discusión. Pero obviamente en el camino tendremos que enfrentar a los actores que están acostumbrados a este modelo que por naturaleza es clientelista y es corrupto. Estamos entrando en la recta final de la entrevista. Quisiera preguntarle brevemente sobre su lectura a futuro del nuevo gobierno. ¿Cuál cree que va a ser? Primero que todo, ¿cómo califica estas designaciones del gabinete del señor Mulino? Creo que él ha hecho una selección
que ha sorprendido a muchos, no solo por el perfil, sino porque son personas que no necesariamente responden al liderazgo de Ricardo Martinelli. Él marca una pauta en ese sentido. Creo que, aunque no he hablado con él, me leo, interpreto de que hay alguna intención de reivindicarse con la sociedad panameña y de ser un gobierno mucho más serio y mucho más honesto que lo que fue el gobierno de Ricardo Martinelli. Por ahí lo veo. ¿Usted cree que el rol de Martinelli no vaya... No, ¿Qué rol podría tener Martinelli en ese juicio? bueno, lo primero es que él tiene una solicitud de asilo y habría que ver si este o el próximo gobierno no termina cediéndole esa condición. Ahora, creo que el liderazgo de Mulino se distancia del liderazgo de Ricardo Martinelli y habría que ver de qué manera se relaciona con las distintas bancadas dentro de la Asamblea Nacional. Pareciera, por lo que lo he escuchado, de que lo que se pretende hacer es un entendimiento en base a una agenda de cambios estructurales. Si va por ese camino, va por buen camino y no dejarse secuestrar por aquellos intereses que pretenderían mantener el estado de cosas tanto en la Asamblea como en el país. ¿Cómo ve el PRD en esa relación con el nuevo gobierno? Bueno, veo a la bancada del PRD, creo que ya ellos lo han planteado también, tratando de darle gobernabilidad y sumándose a la bancada de la mayoría. O sea, que podría ser esta alianza que es PRD-RM perfectamente posible. Con este liderazgo político del partido y con esos diputados que tenemos, no tengo la más mínima duda de que van por ahí. Hay 1, 2 o 3 diputados de esa bancada que pudieran marcar una diferencia por el momento. Pero en la medida en que tengamos el liderazgo actual del partido, no veo al PRD haciéndole oposición al gobierno de José Raúl Mulino. No lo veo. Al menos no el primer año. Al menos no hasta que haya un nuevo liderazgo en el partido. Pero entonces eso va a contramano con la idea de refrescar y reestructurar el partido. Claro, es que esa es la postura de ellos. Lo que queremos reestructurarlo y refrescarlo somos los que estamos afuera de la dirección del partido. Última pregunta, señor González. ¿Cuál cree que deben ser las primeras medidas del nuevo gobierno inmediatas que debería tomar en sus primeros 100 días o en su primer año? Bueno, mira, he escuchado que el tema del seguro social tiene que abordarlo con inmediatez. Lo que veo quizás en contrasentido con esa decisión sería la convocatoria de una constituyente. Si José Raúl Mulino no convoca a una constituyente de forma inmediata y se embarca en la reforma de la ley orgánica del Seguro Social con las condiciones que están planteándose dentro del modelo neoliberal, entonces va a haber un gran desgaste de este gobierno y muy difícilmente va a convocar a esa constituyente. Pero el tema del Seguro Social es ineludible y hay que abordarlo. Entonces, creo que eso es importante. La reforma del Estado es fundamental. Retomar los compromisos que se adquirieron en el pasado para tratar de lograr una gestión mucho más transparente que fue oscurecida durante esta administración. O sea, los avances que hubo en el pasado durante el gobierno de Martín Torrijos se perdieron durante las 3 últimas administraciones, lamentablemente. Y creo que retomar esos compromisos del Pacto de Estado por la Justicia, todos los compromisos que se habían adquirido en mesas de diálogo en las que participaron distintos sectores, serían fundamentales para poder darle credibilidad y seriedad a esta gestión. Hoy estuvimos con Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático, bueno, hablando de los desafíos que tiene el PRD y también sobre el panorama nacional y el nuevo gobierno. Gracias por acompañarnos hoy en Portada. Nos veremos mañana, como siempre, a las 10:30 con más entrevistas aquí en este espacio de La Decana. Saludos.